Muy buenas tardes para todos. Seguimos aquí entonces en el Shabbat. El tema de hoy va a ser un poco el voto nazareo, como le llaman. Y vamos a hablar acerca del voto nazareo en relación con Salomón. Con Salomón no, perdón, con Sansón. No sé por qué dije Salomón. Jueces 16. Y vamos a observar un poco la cuestión de las guedejas. Sí, así como someramente, creo que el tema lo podemos profundizar la otra semana. Bien, entonces vamos a ir al libro de Jueces, capítulo número 16, incluso desde antes. Listo, bueno, entremos en materia. Entonces, primero que todo, Jueces 16, vamos a leerlo incluso desde un poco antes, desde el 15, cuando dice que él se acercó, perdón, desde el 14, donde él menciona lo de León, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí Jueces 14, pero a la vez vamos a ir a capítulo número 9, no, capítulo número 6 de Números, Números capítulo 6, número 6, desde el 1, Números 6, 1 en adelante. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla de los hijos de Israel, acordémonos que Sansón estaba bajo voto nazareo. Entonces habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartará por el Eterno no se acercará a persona muerta. ¿Cierto? Ahí fue donde quedamos la vez pasada. Entonces lo voy a colocar en contexto para las personas que nos observan por primera vez o para las personas que de pronto han perdido el hilo en esta clase, así como a grandes rasgos. A ver, en esta clase que es de 3 a 4 de la tarde, empezamos un poco más tarde hoy, lo que hacemos es ver toda la historia del pueblo hebreo, desde antes de la creación, ¿verdad? Hasta la creación, los primeros momentos, la existencia, la creación, todo eso. Luego pasamos por toda la época adánica, luego por los hijos de Adán, toda la época prediluviana, el diluvio, postdiluvio, Torre de Babel, Abraham, los patriarcas y demás. Ya avanzamos todo por la Torá, los 40 años en el desierto, la llegada a la tierra prometida, todo el libro de Josué, que es la conquista de la tierra prometida, y ya vamos casi terminando el libro de los jueces. Estamos mirando todo esto desde una perspectiva histórica, mostramos hallazgos, lugares arqueológicos, mostramos todo tipo de cosas, pero nos hemos encontrado con un tema que es de carácter teológico, y es un tema que es el voto nazareo. ¿Por qué es de carácter teológico? Porque si nosotros no conocemos el voto nazareo, nos queda muy complicado entender qué fue lo que realmente le pasó a Sansón. Sí, entonces Sansón, que es uno de los jueces de Israel, Sansón se le da la misión de que desde pequeño, la ordenanza más bien, de que él desde pequeño va a ser nazareo. Y como nazareo, pues obviamente tiene que cumplir un conjunto de normas. Además, ese niño o ese joven cuando creciera, se iba a convertir en el liberador o en el libertador de Israel de la mano de los filisteos. El enemigo de ese momento de la existencia de Israel, en ese momento de la vida de Sansón, son los filisteos. Y dijimos que los israelitas estaban como muy bajos en el sentido de aceptación. Es decir, ellos aceptaron la esclavitud que colocaron los filisteos y se aguantaron la esclavitud y sentían hasta temor de los filisteos. Pero había un hombre que no les tenía temor y que se había acostumbrado a tratar con ellos, y era precisamente Sansón. Entonces ya dijimos así a grandes rasgos cómo fue la historia de Sansón. Tres mujeres diferentes con la que él se casó, que los filisteos la entregaron a otro hombre y después la asesinaron junto con su padre, quemándoles o quemándolos en la casa. La segunda fue una ramera con la que él compartió una noche. Y la tercera es Dalila. Todas las tres son mujeres filisteas. Dalila, habitante del valle de Sorek, ¿cierto? Habitado en aquel momento por filisteos. Un lugar que obviamente pues había sido lugar de abominaciones, es decir, idolatrías por parte de los filisteos, y que en alguna parte de la historia perteneció al pueblo de Israel, pero por lo menos en esta historia, en la de Sansón, pertenece al pueblo de los filisteos. Entonces dijimos que dice a Dalila
que el secreto de su fuerza estaba en el cabello. Sin embargo, ya habíamos visto en la clase anterior que versículos antes de que le cortaran el cabello dice claramente que el Eterno ya se había apartado de él. Y después es que le cortan el cabello. ¿Qué era lo que como tal le generaba la superfuerza? La superhabilidad. Era la presencia divina la que generaba en Sansón ese comportamiento. O esas actitudes, esas aptitudes, perdón, con P. Aptitudes. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el voto nazareo, ¿de qué se trata? Sí, ya lo leímos la vez pasada y llegamos hasta acá. Ese fue como el gran contexto, el gran resumen, ¿sí? Entonces, el voto nazareo básicamente es no consumir ningún producto de la uva, ni sus derivados, desde los granillos, es decir, desde las semillas hasta lo yejo, o sea, desde lo más interno hasta lo externo, no se puede comer en ninguna forma, ni en pastel, ni que yo me hice una jalea de esto y me la estoy comiendo, no, nada. Y viene con otros requisitos, dice también que el nazareo, sin todo el tiempo de su voto no pasará navaja sobre su cabeza, sí, no dice sobre su coronilla, dice cabeza, o sea, la barba también tenía que ser larga. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno será santo, dejará crecer su cabello. Y llegamos hasta acá. Todo el tiempo que se apartare para el Eterno no se acercará a persona muerta. Entonces habíamos dicho que ¿cómo así que persona? El mandamiento sí irá persona. A ver, entonces vamos a mirar en el hebreo y vamos a mirar otras versiones a ver si coloca persona. Si efectivamente es por las personas. Si es que yo no me puedo acercar a persona muerta. Vamos a buscar por acá la Torah Emet. Ya la colocamos. También un segundo. Y vamos a mirar en la Torah Emet. Solamente en la Torah Emet por hoy. Como para no extendernos en tantas. Y en Sefaria. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar principalmente pues el libro de Números. Números capítulo 6. Espero que si ustedes ya conocen más o menos los textos, los puedan ir de todas maneras por ahí buscando o anotando, ¿verdad? Esto es información importante porque nos va a ayudar a entender bien qué fue lo que pasó con Sansón, si verdaderamente era el cabello o cuando él había perdido el voto. Sí, Números capítulo 6. Números capítulo 6. Números 11, números 8, número 5, número 6. Dicen, a ver. Ahí está. Vamos a buscar por acá. Dice, bueno, aquí dan como una interpretación los judíos de la Torah Emet. Dicen que básicamente el Nazir tenía que tener dos actitudes internas. La primera era renunciar al deseo mundano, al placer mundano, al hedonismo, o sea, al gusto o al placer por cuidar su cuerpo. Sí, no sé en qué tónica lo colocarán. Y el segundo era llevar una conducta de santificación. Sí, tenía que ser considerado uno de los más santos. Y por ahí hay unos personajes muy interesantes en el libro de Jeremías llamados los recabitas. Y los recabitas son personajes, son personas a las que se les tiene gran respeto. Incluso Jeremías los respeta. Y Jeremías entonces les ofrece algo de vino y ellos se niegan a consumirlo. Sí, entonces ahí muestra como si ellos tuvieran algún tipo de voto nazareo. Y si esos tipos tenían un voto nazareo era porque entendían bastante la cuestión del Eterno, ¿sí? Dice, no debe impurificarse. A ver. Dice, durante todo el tiempo que dure su abstinencia en consagración al Eterno, no podrá tener ningún contacto con cadáveres. Sí, y habíamos dicho hasta ahí la semana anterior que esta versión o esta traducción era la más correcta, porque no está hablando de personas, no habla de Adán o de Enoch, no, habla es de Nosh, perdón, habla es de directamente de otro término, vamos a verlo. Entonces, números 6:6. Sí, y el término que utiliza es este, Nefesh. Sí, Nefesh, es decir, él no se podía acercar como nazareo a nada que hubiese tenido vida y que la hubiera perdido.
Sí, nefesh, ese es el término en hebreo, nefesh. Entonces, como tal, el mandamiento, números 26, ¿cierto? Número 6, 6, sí, número 6 6. Sí, número 6 6. Pues no está hablando es de cualquier cuerpo, cualquier cosa que haya tenido vida y la haya perdido. Yo no me puedo acercar a digámoslo, a eso. ¿Sí? Ahora, no solamente es la palabra nefesh, que significa vida, sino que aquí también está otra palabra que de pronto no es muy conocida, porque es una palabra que tal vez no hemos hablado de ella, y es la palabra emet, perdón, met, met. Esta palabra significa muerto. Sí, es como si dijera cuerpo muerto, pero no especifica como tal que sea el de una persona, porque los animales también tienen esto, nefesh, y también pueden llegar a este nivel de muerto. Entonces hace referencia a que el nazareo no se puede acercar a ningún ser, repito, que haya tenido vida y que la haya perdido. Digámoslo que hay mucha cuestión, ¿verdad? Si las plantas entran en esto, pero en la clasificación y como en el análisis que se hace es que las plantas no poseen el mismo nefesh o el mismo nepesh, como le dicen algunos. Acá dice nefesh, ¿cierto? El mismo nefesh o el mismo nepesh que poseen los animales. Por lo tanto, estaría hablando solamente como de seres que tienen como tal, digámoslo, que pertenecen al reino de los animales, ¿sí? Nefesh met. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Sansón, nosotros a veces pensamos que él perdió su voto cuando él se dejó cortar el cabello, ¿sí? ¿Cómo es que le dicen? Las guedejas. Y no, realmente no fue por eso que él perdió su voto. Él perdió o él venía perdiendo su voto desde qué momento. Y por eso desde ese momento empezaron como tal las desgracias pues para este varón. Sí, ¿cuál fue la primera desgracia que le sobrevino a este hombre? Pues que la mujer con la que él se iba a casar pues no se pudo casar. Pero ¿desde qué momento sucedió todo esto? Desde el momento que él se acerca a tocar a ese leoncillo que él había matado en días anteriores. Entonces vamos a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Y dice así Jueces 14. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dijimos que los leones jóvenes eran solitarios. Y el espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, ¿cierto? Ya dijimos que más bien fue que a Sansón le agradó ella, que esa es una mala redacción de la Reina Valera. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, el cuerpo muerto del león, y vamos a verlo. Sí, el cuerpo, no el cuerpo muerto, sino vamos a ver el versículo, el cuerpo muerto del león. Vamos al libro de Jueces, capítulo número 14, versículo 8. Jueces 14, 8. Jueces 14, 8. Dice así Jueces 14, 8. A ver, que quiero mostrarles la expresión que utiliza como tal. Dice, y volviéndose después de algunos días para tomarla, ¿cierto? Para tomar a su esposa o con la que él se había comprometido. Repito nuevamente, Jueces 14, versículo 8, ¿cierto? Versículo 8. Mapelet, mapelet. Sí, esta palabrita, ay, a ver, se perdió aquí. Esta palabrita ya vamos a ver qué significa. Y bueno, aquí al lado sale que es un hebreo, ¿verdad? Es la palabra carcass, ruina o overtown carcass, ¿sí? No, es decir, los huesos, los restos, lo que dice acá en el español, el cadáver. Sí, él se acercó al cadáver del león. Y he aquí que en el cuerpo del león, ¿cierto? Y he aquí que en el cuerpo del león, sí, he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, ¿sí? Había un enjambre de abejas
y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces vemos en dos ocasiones que él no le cuenta a sus padres la situación del león. La primera ocasión que no les cuenta lo del león es acá, cuando lo mata. Al haberlo matado, él ya se había contaminado con muerto. Pues obviamente, pues tocó lógicamente pues el cadáver de este león. Dice que lo despedazó, o sea, cometió como un acto de barbarie con este cadáver. O sea, no solamente lo mató, sino que también lo descuartizó, lo partió en varios pedazos. Entonces, al tocar el cadáver, ahí ya había perdido su voto nazareo. Ahora, ¿por qué él no lo cuenta? Porque el texto es en específico que no se lo cuenta ni a su padre ni a su madre. Porque ellos tenían presente qué era el voto nazareo. Ahora, vamos por acá al versículo número 9. Dice también que él les dio a comer la miel, pero no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo. Vuelve a insistir el texto con la palabra cuerpo. ¿Sí? Del cuerpo muerto, ¿cierto? Del cuerpo muerto de el león. Y esa palabra cuerpo muerto fue, que es la palabra mapelet. Mapelet, en algunos aparece también como magi. A ver. Migueyat. Y significan eso, es el cadáver, el cuerpo, los restos. Sí, entonces dos ocasiones donde él le encubrió a los padres esa situación. Hay a veces discusión en cuanto a la miel. Algunos dicen que la miel pues no se contaminó por más de que estuviese en un cadáver. Sí, otros dicen que sí se contaminó. Sin embargo, si se contaminó o no la miel ya sería algo secundario, porque realmente él perdió el voto no cuando consumió la miel, sino cuando tocó el cadáver para sacar la miel. Sí, o sea, la acción no está en torno a comer o no, aunque podría llegar a ser una causa, sí o no, pero de segundo orden. La causa principal es que él haya tocado como tal, pues, el cuerpo de ese león. ¿Sí? Continúo. Entonces, dos ocasiones donde él infringió esa ley. Primero, cuando mató al león, él no se podía acercar a ningún cadáver, ni siquiera que él lo matara y él quedara ahí al lado, no se podía. ¿Sí? Segundo, cuando él va nuevamente hasta el cadáver del león y toma la miel, ahí está otro incumplimiento del voto nazareo. Y el tercero, vamos a verlo en Jueces, capítulo número 15, ahora sí. O no, más largo. Esperen a ver si está por acá. Sí, dice el versículo Jueces 15, versículo 15, Jueces 15. Dice, y hallando una quijada de asno fresca aún. ¿Cierto? Repito nuevamente, Jueces capítulo 15, versículo 15. Estamos viendo los momentos de la vida donde Sansón perdió, ¿verdad?, el estadio o su estado de nazareno. Sí, ya vimos una cuando asesinó al león, dos cuando volvió nuevamente sobre su cadáver y encontró miel, y tres, esta que estamos mirando acá, y es y hallando una quijada de asno fresca, ¿cierto? ¿Cómo se dice como tal asno en hebreo? Hamor, ¿sí? Hamor. Entonces, hallando una quijada de asno fresca, ¿cierto? Una quijada de asno fresca, aún extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Sí? A 1000 hombres. Vamos a ver entonces la palabra nueva. Sí, extendió la mano y tomó con ella, dice quijada de asno fresca aún. Esta palabra fresca. Sí, vamos a mirarla por acá. Y es la palabra terillá. Terillá. Y ya les voy a decir qué significa esa terillá. 15, versículo 15. 15. Y es la palabra terillá. Miren los significados que le da el Strong, para que ustedes se den cuenta que efectivamente la quijada estaba fresca aún. Sí, miren lo que le dicen.
Entonces, esta es la palabra como tal, teriyá, así aparece ya en el hebreo. Aquí está la raíz es la palabra 2961. Y es la palabra tarí, de una raíz que no se usa, aparentemente significa estar húmedo, ¿cierto? Propiamente chorreando, de aquí fresco, hecho recientemente, fresco o podrido. Cuando usted va por, no sé, pongamos un ejemplo, de pronto a alguno le ha sucedido alguna vez, ¿no? En algunas fincas es muy común que las vacas que se murieron hace mucho tiempo, sus cadáveres quedaron ahí, ¿verdad? En algunos lugares, no en todos, y después se convirtieron lentamente en una especie de fósil, digámosle fósil, ¿sí? En unos rastros arqueológicos, en unos huesos, ¿sí? Hagamos de cuenta eso. Entonces, si la quijada de burro no hubiese estado, digámoslo, fresca, diría una quijada de burro. Pero al colocarle esta palabra, aquí inmediatamente nos está dando el estado, o sea, la condición física, material, química, biológica de esa quijada. Y la palabra terilla significa que, como lo dice el Strong, que la quijada estaba todavía como fresca, que estaba chorreante, que estaba todavía podrida. Cuando usted se encuentra un hueso, el hueso, cuando ustedes desentierran a un familiar, pudre como tal no es el hueso, es la carne, eso es lo que hiede y demás. La calavera netamente, pues al menos de que conserve alguna capa de líquidos, alguna capa muy ligera de piel o de piel no tanto, de tejidos y demás, pues va a oler a podrido. Pero como tal lo que huele a podrido es que el tejido, las células, ¿sí? Cuando las células ya no reciben más oxígeno, ni reciben más fluido sanguíneo porque la persona o el ser o el burro ha muerto, ¿cierto? Ellas empiezan en un estado de descomposición, ¿vale? Entonces, lo que trata de decir el texto cuando coloca este término, porque este término es fundamental para entender toda la historia de Jonás, de Sansón, tengo a Jonás en la cabeza, para entender toda la historia de Sansón, y es como tal, la quijada todavía estaba podrida, es decir, el cadáver del asno estaba allí en el campo por alguna razón, moriría alguna enfermedad, lo abandonaron, se perdió, murió allí, y él tomó, arrancó de ese cadáver que todavía estaba fresco, arrancó la quijada. Por eso el significado de esta palabra, ¿cuál es? Chorreante, ¿sí? Chorreante. ¿Qué otro significado le dio esto? Dice fresco, ¿cierto? Podrido, que está todavía húmedo. ¿Cómo va a estar un hueso húmedo? Sí, si está la intemperie, está la intemperie. No, aquí el hueso está húmedo, ¿por qué? Porque todavía estaba fresco. Recientemente había muerto ese asno, es decir, él nuevamente se contaminó con muerto. Vamos para 3. Primera, cuando mató al león. Segunda, cuando volvió al cadáver del león y tomó la miel. Tercero, cuando tomó la quijada de este asno que aún estaba fresca, terilla. ¿Listo? Fresca, terilla. Y continuamos leyendo. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguimos entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Bueno, ya vimos que eso fue más como una actitud de sorna, de chiste, de sarcasmo de él hacia los filisteos, ¿vale? Pero vamos a ver entonces qué sucedió con Sansón, porque hasta ahora hemos visto ahí como las causas por las cuales él perdió el voto nazareo. Repito nuevamente el voto nazareo. No se puede tomar ni comer ningún derivado de la uva en ningún estado, ni líquido ni sólido. ¿Sí? Tampoco se puede pasar navaja por la cabeza. Sí, no se puede pasar navaja sobre su cabeza, si no va a perder el voto. Y tampoco se debe acercar a persona o a un ser muerto. Y aquí aclara que ni siquiera por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será apartado para el eterno. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al 7º día la raerá. Es decir, yo hice voto nazareo. Yo estoy en una sala con todos los de Teruá, ¿cierto? Todos estamos en la sala. Y yo estoy en el voto nazareo. De un momento a otro uno cayó de un ataque cardíaco y se murió. Inmediatamente yo perdí mi voto nazareo porque quedé metido en una habitación con una persona que se murió. Y por eso la Torah utiliza esta palabra.
súbitamente. La palabra correctamente debería ser es repentinamente, pero bueno, listo, súbitamente, no hay como mucha diferencia, ok. Y aquí dice más o menos lo que tiene que presentar por haber perdido su voto, aunque lo perdió de manera súbita, de un momento a otro, de una manera inesperada. Sí, eran cosas a las que uno se ceñía cuando hacía el voto nazareo. ¿El voto nazareo era únicamente para los hombres? No. Número 6.2 lo dice. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno. El hombre o la mujer. ¿Cierto? El hombre o la mujer. ¿Por qué señalamos esto? Porque en algunas congregaciones pues suelen, digamos, no contar ni siquiera a las mujeres. Eso me pareció increíble. Que no, en alguna congregación por ahí no contaban a las mujeres dentro de los números de sus asistentes. Decían, tenemos tantos hombres. Sí, no, tenemos tantas personas, pero si hubieran dicho hombres, pues entiendo, ¿no? No, tenemos tantas personas. Sí, pero unida, pero persona. Entonces yo pregunté, pero hombre, no, solamente los hombres. Aquí las contamos solamente son los varones. Sí, para crear un minyan. Cuando eso del minyan, sabemos nosotros que eso es una tradición judaica del siglo, principalmente el siglo II. Yeshua es claro y dice, donde hay dos o tres reunidos en mi lugar, ahí estará la presencia del Creador. ¿Cierto? Ahí estaré yo, dice Yeshua. Pero vamos a mirar, porque de pronto yo me enloquecí o esta mañana me levanté leyendo mal en el español y de pronto en el hebreo va y dice otra cosa. Vamos a mirar Números capítulo 6. Tiene que estar Ish y tiene que estar también la palabra Isha. ¿Cierto? Hombre, Ish, Isha, mujer. Número 6.2. Para que ustedes se den cuenta que el voto nazareo también lo podía hacer una mujer. ¿Listo? Entonces, aquí está la palabra Ish, hombre, ¿cierto? Isha. Isha. Esta expresión de acá, ay, ay, ay. Ish, acá, hombre, ¿cierto? U, no, perdón, disculpen, o, esta expresión, significa lo mismo que en el español. O sea, da la posibilidad que sea hombre, o tal cual como está acá, o Isha, mujer. Conclusión hasta acá del voto nazareo, que ya hemos visto varias cositas ahí. El voto nazareo lo podía hacer como tal tanto un hombre como una mujer. ¿Sí? Por lo menos yo veo en la escritura, me corregirán si me equivoco porque no me acuerdo, pero yo veo en la escritura dos personas con voto nazareo. Uno es Sansón y el otro es el apóstol, el discípulo Pablo. Casualmente son dos hombres, pero no quiere decir como tal que sean las únicas personas de un pueblo de más o menos 1.500.000 personas, ¿cierto? Como se cree que por lo menos durante la época de David se cree que esa era la cantidad de hebreos que había, se cree, que solamente es una aproximación histórica, por las ciudades habitadas, las aldeas y demás. Entre 1.500.000 personas, yo realmente dudo que solamente hubieran dos, y eso que son de dos épocas distintas, pero yo no creo que en 1.500.000 personas haya solamente existido uno o dos nazareos. Yo creo que era un número, pues tampoco 250.000 personas, no. Pero tuvo que haber sido un número más alto de dos personas. Sino que la Torah pues no se va a poner a mencionar a cada persona, ni la Torah ni el Tanakh, a cada persona del pueblo durante la historia hebrea. Si no, ese libro sería más grueso que todas las bibliotecas del mundo. O sea, no cabrían los tomos para mencionar a todas las personas hebreas de la antigüedad. Simplemente toma las historias, digámosle, más destacadas o que más tienen influencia para la conformación de la nación de Israel. Entonces por eso se centra en los jueces, porque los jueces son importantes para entender el pasado político y militar de nuestro pueblo. Es decir, técnicamente nuestro pueblo, ¿con quién tenía problema? ¿Con quién se dio espada? Para eso nombra a los jueces, para que hagamos una historia militar del pueblo de Israel y ubicar mejor la conformación principalmente de la nación, ya cuando está netamente pues el rey David. ¿Sí? Continúo. Entonces, Ish o Isha, ¿cierto? Isha, hombre o mujer. ¿Y qué significa como tal nazareo? A ver, miramos si hay algún comentario. No.
Comentarios. Digo, vamos a ver la palabra nazareo, qué significa. A ver dónde aparece en el español. Dice, habla el Señor de Israel, dice, mujer que se apartará haciendo voto nazareo. Vamos a ver si por aquí está la palabra nazir. Bueno, aquí le da es como necer, nazir, así está, nazir. Entonces acuérdense, el voto nazareo lo podían hacer hombres o mujeres. Hoy en día, ¿por qué no se puede hacer voto nazareo? Porque está quién le va a pagar ese voto. Sí, le tocaría hacerlo desde ahorita, sí, hasta, mejor dicho, hasta el final. No, sería una cosa re ilógica. Porque si usted llega a incumplir ese mandamiento por X o Y razón, inmediatamente se tendría que llevar el sacrificio. Si usted no lo puede llevar, sería deudor del Eterno. Mejor dicho, un problema impresionante. Y sabemos que hoy en día la contaminación número uno, que hasta los judíos también lo dicen, es la contaminación por muerto. ¿Por qué? Por la inexistencia de la vaca roja. ¿Sí? La inexistencia de la vaca roja nos lleva a estar a todos ¿qué? Contaminados por muerto. Sigo. Entonces, esta es la palabra, ¿vale? Nazareo, nazareo. Y es la palabra nazir. 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 ¿Qué significa la palabra nazir? Vamos a ver cómo la coloca el Strong. Yo la encontré como apartado, separado, aquel que ha decidido apartarse, pero vamos a confirmar a ver qué nos dice de pronto pues el Strong. Sí, número 6, versículo 2, Nazareo. Dice que la palabra Nazar, Nazir, perdón, Nazar no, epa, ¿cierto? Neder, Neder, ya vamos a mirar qué significa esa palabra Neder, Neder, sí, Neder, como está acá, esperen, aquí la encontramos. Entonces, estamos nuevamente, repito, en Números 6, versículo 2, ¿cierto? Y dice como tal, Neder, ¿cierto? Neder. ¿Y qué significa la palabra Neder? Que algunos la confunden, como yo también la confundí al principio, con la palabra Nazir. Y entonces dicen Necer. No, 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 no. Donde usted lea Necer, inmediatamente mire a qué se están refiriendo. Si están refiriendo al nazareo como Neder, están corridos una palabra en el hebreo. Porque es una palabra que parece, o sea, esta letra que está acá, que es la letra Dalet, ¿sí? Se confunde un poco con esta, que es la letra Zain. Sí, yo sé que a este tamaño que yo las puse, pues no hay, digamos, la mayor duda que una es una y la otra es la otra. Pero ustedes saben que el hebreo, pues a veces, ¿no? En algunas versiones, en algunos rollos, en algunos escritos, es muy pegado o las letras son muy cuadradas, entonces uno como que no le capta brevemente la diferencia. Entonces dicen Neder, ese es el nazareo. No, 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 no. Neder es otra cosa. Sí, ya les voy a decir qué es. Y esa palabra, como vuelvo y le repito, ha enredado a las personas en cuanto al concepto de nazareo. Y no es lo mismo que nazareo, no tiene nada que ver con nazareo. Pues sí tiene que ver porque es dentro del contexto, ¿no? Y esta palabra como tal es neder, significa promesa. A ver si la miramos por acá. Voto. ¿Sí? Nadar. Ahí ustedes la pueden ver más o menos y es promesa. ¿Sí? Nazareo. Y miren lo que dice acá. Nazareo lejasir. O sea, toda la escritura dice lo siguiente. A ver, y no quería hablar de eso, extenderme tanto, porque siento que se nos va la onda con Sansón, pero bueno, ya estamos acá. Dice, ahí está. Neder, ¿cierto? Promesa. Nazir, apartarse o apartar. Promesa. Otra vez, promesa. Neder, promesa, neder, está acá. Promesa. Esta, Nazir. Y esta de acá, Lejasir. ¿Sí? Lejasir. O sea, como tal dice Neder, Nazir, Lejasir. Voto, apartarse, dedicarse. Voto, apartarse, dedicarse. Voto, apartarse, dedicarse.
¿Sí? O que eso es importante. A ver. Voto, promesa. Dedicarse. Las terminaciones, o la terminación más bien, sir. Sir. Sí, repito, la terminación sir. Y esa terminación, por eso no quería hablar porque sabía que nos íbamos a extender por acá. Y era, esta terminación sir es que usted lo hace con convencimiento. Es decir, usted lo hace porque a usted lo convenció. Ojo, porque eso es importante en cuanto a Sansón. Cuando Sansón nació, a él le colocaron el voto. Ese voto que le colocaron, él lo rompió varias veces. Pero cuando lo capturan, él entra en este nivel. En Neder, Nasir, Lehasir. Que él lo hizo por convencimiento propio. ¿Sí? Toca darle una vuelta por los hebreos y eso para poder llegar a la conclusión. Y el secreto de todo está acá. Es la vuelta que acabamos de dar, ¿cierto? Mirando las palabras y diferenciándolas. Y es esto que está acá. Y es esta terminación. La terminación sir. Eso es hacerlo para mí, hacerlo con mi propia convicción. Y mejor aún, miren cómo termina el texto. El texto termina con la palabra la Yuhebahei, para el creador. O sea, usted lo hace con convicción, sabiendo que eso es para quién, para el creador. Sí, por lo menos en este contexto. Sí, que él lo hace con convicción propia. ¿Para quién? Le Yuhebahei, para el eterno. Vamos a poner ahora la última palabra, que es la que les digo, Le Yuhebahei. Ustedes saben que esta, no tiene, digamos, una traducción, digamos, el nombre del creador. Las terminaciones ir, apartarse, y la otra, en la otra palabra es dedicarse, apartarse y dedicarse. Pero ¿con qué sentido tiene que hacerlo la persona? Para el creador. Ahí está, las dos terminaciones. Sir, autoconvencimiento. ¿Para quién? Para el creador. No hay nivel más alto de cumplimiento cuando usted lo hace a partir de su propia conciencia, a partir de lo que usted ha entendido, de lo que usted ha estudiado. No pretendan entender si no hemos estudiado. O sea, yo cómo voy a entender mejor el Shabbat, yo qué sé, si jamás... ¿Sí o no? No tiene sentido. Entonces, conforme yo voy avanzando, el Eterno me va mostrando cómo mejorar y cómo acercarme muchísimo más al Creador. Sí, eso es como la rampa, por no decir escalera, que vio Jacob, ¿cierto? En ascendencia, hacia arriba. Cuando dice, y descendieron a Egipto, no porque Egipto quedara metido allá en un cráter de volcán, sino por el nivel espiritual, que ellos estaban en la tierra de Israel y descendieron a Egipto, bajaron su nivel. Y descendió Sansón a Timna, ¿sí? Bajó su nivel, ¿vale? Ahí está un poquito lo del voto nazareo. Seguimos por este lado de acá. A ver. Vio allí una mujer ramera, se llegó a ella. Vamos a ver entonces el final de eso. Vamos a ver cuando le cortan finalmente las guedejas. Dice, más él devolvió el dinero, 200 ciclos de plata. ¿Esto qué es? Micaía. No, esto no es. 16. Dice, entonces los filisteos se juntaron. Sí. Dice de esta manera, dormirse sobre sus rodillas. Ella hizo, estoy leyendo para que lo escriban ahí, Jueces 16, 19. Jueces 16, 19. Ya casi vamos a acabar esto. Apartarse es una cosa y dedicarse. Se puede estar apartado, pero no puede ser dedicado. Puede que no sea dedicado. Sí, usted puede ser apartado en algo y no tener dedicación en ese algo. Y yo creo que eso era lo que le pasaba a Sansón. O sea, yo creo que Sansón había llegado al nivel Nasir, pero no al de Hasir, al de dedicarse. ¿Sí? Y creo que él lo logra es al final. Cuando por primera vez creo que entendió el voto. Vamos a ver. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Bueno, entender el voto no es que él no comía uvas y no sabía por qué. Cuando digo entender es que él llegó al nivel máximo de entendimiento del voto nazareo.
¿sí? Nazareo es una cosa, nazareno es otra cosa, ¿sí? Sigo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas. Dijimos que estando él acostado encima de ella, pues si ella se mueve, obviamente lo va a despertar. Entonces ella lo que hace es llamar a uno de los hombres que estaba haciendo guardia afuera para que entrara y le cortara las guedejas de su cabeza, ¿cierto? Y ella comenzó a afligirlo. Dijimos que eso está mal traducido ahí, que debería decir es, ahí empezó su aflicción. No porque ella lo haya afligido, no, no, ahí empezó la aflicción de Sansón, pues su fuerza se apartó de él, pero ya dijimos que ya se había apartado, ¿qué? La presencia divina. Bueno, vamos a seguir leyendo, de pronto más abajo sale, dice, aconteció, entonces los principales se juntaron, Sansón, los filisteos sobre ti, dice, ya comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno ya se había apartado de él. ¿Por el cabello? No, eso hace parte del cúmulo de cosas que llevaron a Sansón hasta este momento. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sí, entonces le sacaron los ojos, ¿no? Un castigo que se le daba principalmente a los presos de guerra. Era una manera de mantenerlos un poco más sumisos, ¿no? También, pues, eso tiene que ser un dolor impresionante. Además, qué anestesia ni qué método de salubridad, no, como cayó, obviamente. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Cometieron un grave error y fue no haberlo matado de una vez. Sí, quisieron hacer sorna a él. Bueno, esperemos a ver en qué termina la sorna. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, o sea a Dagón, diciendo nuestro Dios, Dagón, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra. ¿Se acuerdan lo de las zorras? Que Sansón les ató una tea con fuego, el cual había dado muerte a muchos de nosotros, por lo menos a unos 1000 con la quijada de burro fresca. Es como si ellos estuvieran resumiendo la historia de Sansón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. O sea que ya lo tenían de juguete, sus captores. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Sí? Algunos dicen que esta palabrita de acá, juguete, es que les gustaba bailar o mecerse de un lado a otro. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, había una segunda planta en ese templo bastante grande, ¿no? Además de usted construir una terraza en aquella época, pues eso era una obra de arquitectura impresionante, más para soportar tanto peso como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Eterno y dijo, Señor Eterno, acuérdate ahora de mí, fortaléceme te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Bien, ¿por qué creen ustedes que pronto a Sansón le pudieron haber sacado los ojos? ¿Y por qué Sansón pide venganza no por nada más, sino directamente por sus ojos? ¿Será que eso tiene que ver con la personalidad de Sansón? ¿Qué opinan? A ver, leo los comentarios, voy a ubicarme por acá. Para dar final a esta clase, ¿y por qué creen ustedes que Sansón le sacaron? ¿Por qué el Eterno permitió ese castigo? ¿Y por qué él pide venganza justamente por sus ojos? ¿Tendrá que ver con la personalidad de Sansón? Pues vamos a devolvernos. 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Vamos a ver a otra. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos.
Sí, vamos a volvernos nuevamente al final. 16. Dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Hijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Acuérdense que el lugar estaba, el tercer piso estaba lleno de 3000 personas. Y en total él había matado aquí más o menos a unas 1100, 1200 personas, pues por lo que nos cuenta el texto en pasajes anteriores, ¿no? Y aquí se vean 3000 en el segundo piso, pues en el primero vamos a suponer que hay un número parecido, otros 3000 para unos 6000. No dice que todos hayan muerto, pero que la gran o un gran número de esos 6000, suponiendo que hayan sido 6000, murieron. Sí, murieron. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¿Sí? Entonces dice aquí no dice como tal que los había matado a todos, ¿no? Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron, o sea que ellos tuvieron que haber removido pues escombro y todo lo demás, toda la casa de su padre y lo tomaron y le llevaron y le sepultaron en Tresora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y este juez o este juzgó a Israel 20 años. 20 años. Bien, ¿qué nos queda entonces por mirar de la historia de Sansón? Una historia bastante triste, digámoslo, su final es muy trágico, ¿no? Sin embargo, pues es un acto heroico, de todas maneras, destruir a los filisteos. Y cuando empieza el libro de Reyes de Samuel, encontramos que los filisteos ya se han vuelto a fortalecer y que atacan a Israel para quitarle el arca de la alianza. Ellos nunca olvidaron esta traición, esta matanza que hizo Sansón. Y Sansón siempre fue una persona temida en Filistea, tanto que los filisteos, como se dan cuenta, pues tuvieron que usar una artimaña para lograr vencerlo. No pudieron con él en el campo de batalla. Entonces, pues Sansón es una de las personas que siempre genera polémica, ¿no? Porque su comportamiento, digámoslo, en su vida, en algunos episodios de su vida, pues fue un poco alejado del creador, como todos los personajes de la escritura en algún momento tuvieron su decaída, su bajón, sus errores y demás. Sin embargo, de todas maneras contamos a Sansón como héroe o como parte de nuestro pueblo, ¿no? Debido a su valentía de darle muerte a este pueblo enemigo que durante tanto tiempo, 20 años o más, había oprimido a Israel. Sí, y sabemos muy bien que el que derrotó a los filisteos finalmente, pues fue el rey David. Sí, fue el que pudo no solamente matar a Goliat, sino también matar a todos los gigantes que acompañaban a Goliat, que eran 4 más. Sí, entonces él pues los exterminó a todos junto con sus valientes. Entonces creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Nos queda por observar la cuestión de las guedejas, que por acá arribita lo mencionó una o dos veces. A ver, dice guedejas, ¿cierto? Esta es una vez, pero arriba ya lo había mencionado, como lo vimos la vez pasada, donde él le dice... eh, lo del cabello, bueno, aquí está más o menos, no está como tal, está implícitamente. Y si quiere ustedes lo pueden ir leyendo, lo pueden ir investigando. En Levíticos capítulo 19, Levíticos capítulo 19, versículo 27. Sí, 19, 27. Donde dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Este texto está muy mal traducido en la Reina Valera. Aquí es algo así como no te raerás el cabello de tus costados. Sí, y vamos a ver la próxima semana eso, las diferentes interpretaciones que se le dan a este texto y si es válido o no usar guedejas, porque algunos judíos, por ejemplo, no utilizan guedejas, tienen que estar basados en algo también. Y la parte tradicionalista, el Talmud y eso, tiene más de 17 opiniones, ¿sí? Contaditas. De hecho, en este blog que tenía por acá para mostrarle, pero la otra semana se los muestro, es la explicación desde el hasidismo, de por qué ellos utilizan, digamos, guedejas. Y por acá hay un comentario que me gustó donde decía que un rabino le dijo a otro en su lecho de muerte, no, le dijo a uno de sus alumnos, le dijo, si te cortas las guedejas, no va a crecer tu conocimiento. Y entonces parece ser que a partir de ese dicho, que fue más como
un regaño, una broma, una amenaza. Parece que los judíos o algún grupo de judíos tomó la decisión de no cortar nunca sus guedejas porque decían que como crece la guedeja, así va creciendo el conocimiento. Entonces, como a partir de una frase aleatoria se puede hacer una tradición, y por eso entiendo un poco a los reformistas y dicen guedejas no. Sí, estamos hablando de judíos, esto es una discusión entre judaísmo, ¿sí? Sin embargo, tenemos que meternos también en ese tema, ¿por qué? Porque tiene que ver un poco sí y no con Sansón, y también nos ayuda a entender de pronto el mandamiento. Porque para empezar, algunas traducciones dicen las esquinas de vuestra cabeza. Hasta ahora entiendo que tenemos la cabeza cuadrada. Los costados, las sienes, son traducciones más, digámoslo, actuales, ¿cierto? La palabra sien como tal. En fin, entonces hay que dar varias cosas por resaltar. Repito nuevamente, la cuestión de la guía es muy amplio. Realmente parece que la cuestión de dejarse crecer así tipo jasídico y hacérselos un bucle, eso que son judíos ortodoxos, ¿no? Ellos dicen que es simplemente una versión y que se cree que... Miren por ejemplo esta. Rabbi Shlomo Mordejai Suardron, el llamado Maharaj Sham, cuando era pequeño le dijeron, nunca cortes tus peyot y de esa forma tendrás el mérito de una larga vida. Entonces a partir de eso una rama del judaísmo no se corta a las peyot. Pues, como les digo, son más de 17 opiniones y no están todas en el mismo tratado del Talmud. Toca, aquí abajo están las citas, hacer un recorrido por los diferentes tratados, hasta el Shulchan Aruch menciona algo de eso. Los sefarditas tienen una manera diferente de usar las peyot. Acá dice que utilizarlos como un bucle, que eso me pareció súper curioso, que yo lo había leído en algo del Shulchan Aruch, leí acerca de esto hace rato. Sí, dice, existen otras costumbres, por ejemplo, esconderlos detrás de las orejas o enroscarlos alrededor de esta o darles formas de bucles. Algunas de esas costumbres se basan en enseñanzas místicas. ¿Cuáles? No las mencionan. ¿Saben por qué? Porque no las conocen, no las saben, no las tienen. Mientras que otras responden a tradiciones comunitarias. Lo que resulta importante es mantener siempre presente la idea de que todas esas costumbres van más allá del requisito básico de dejar de crecer las peyot. Es decir, el mandamiento es peyot. Sí, ellos aquí pues tratan de decir como su postura desde su corriente jasídica. Sí, de hecho el artículo se llama ¿por qué los jasídicos usan caireles largos? Estas caídas de cabello acá. Y otros dicen que no, que yo debo diferenciar la guedeja de la barba. Sí, diferentes opiniones y opiniones y opiniones y opiniones. Y siento que el mandamiento quedó quién sabe en dónde. Y creo que los reformistas se dieron cuenta de eso y decidieron hacer su propia interpretación muy parecida a los sefarditas. Y bueno, ya después hablaremos un poco de todo esto. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Shalom para todos, que estén muy bien.